años han hecho una muy buena cantidad de números en el tema de trasplante renal. Y justamente la doctora Nora Manrique, quien es egresada de la Escuela de Medicina de La Habana, Cuba, realizó medicina interna en el Hospital Primero de Octubre y nefrología también en el Hospital Primero de Octubre, y también tiene áreas de interés en cuanto al área de administración hospitalaria y salud pública. La doctora Nora nos va a hablar sobre decisión de terapia sustitutiva. ¿Qué es mejor? Agradecemos mucho su participación, doctora, y pues adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Nora Manrique, médico internista y nefróloga. Actualmente laboro en el Hospital Cristos Muguerza, Hospital Betania en Puebla. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es la decisión en terapia sustitutiva. ¿Cuál de estas terapias es mejor? ¿Sí? El objetivo de esta charla va a ser determinar si existe una diferencia entre diálisis, hemodiálisis, cuál tiene una mejor calidad de vida, complicaciones y supervivencia. Para empezar con el tema, me gustaría hablarles acerca de qué es la enfermedad renal crónica. Es una alteración estructural o funcional renal, ya sea de sedimento, por imagen o por histología, que va a persistir por más de 3 meses con o sin deterioro del funcionamiento del riñón en menos del 60% mililitros minuto. Existe una clasificación por Cadigo sobre las etapas de funcionamiento del riñón. La última etapa, que es la etapa terminal, es cuando se requiere esta terapia sustitutiva. En pacientes diabéticos, cuando la tasa de filtración es menor a 15%, y en pacientes no diabéticos, la tasa de filtración menor a 10 mililitros minuto. En estos pacientes que presentan una tasa de filtración menor a 15 mililitros minuto, que están ya en una etapa terminal, van a presentar ciertos síntomas. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, que a esto le llamamos en conjunto síndrome urémico. Puede presentarse también astenia, dinamia, debilidad, edema en miembros inferiores, superiores. También se puede presentar como una hipertensión arterial que sea difícil control. A veces el paciente llega a la consulta y ya está en tratamientos con 2 o 3 antihipertensivos y aún sigue hipertenso. Muchas veces es porque ya está en una etapa muy avanzada de la enfermedad renal crónica. Otro de los síntomas que también pueden tener nuestros pacientes, cefalea, o sea, dolor de cabeza, puede haber alguna disminución en la agudeza mental, prurito, que es comezón en la piel, sabor metálico en la boca. A veces el paciente llega y nos refiere que no le encuentra sabor a los alimentos. Puede presentar disnea, falta de aire si el paciente presenta derrame pleural, o dolor torácico si el paciente está presentando derrame pericárdico. Cuando ya tenemos estos síntomas y además tenemos laboratorios que corroboren que el funcionamiento o la tasa de filtración del riñón es menor al 15%, pues tenemos que sentarnos con el paciente y determinar cuál va a ser el tratamiento de elección para estos pacientes. Existen 3 terapias de reemplazo renal. La principal, y es el tratamiento de elección, es el trasplante renal. Definitivamente este va a ser siempre el mejor tratamiento. Desafortunadamente, por cuestiones económicas, cuestiones de que tenemos pues una mala, no tenemos la oportunidad de que muchos pacientes se trasplanten por la poca cultura de donación, pues aunque es el tratamiento de elección, pues muchas ocasiones no se lleva a cabo este tratamiento de elección. Dentro de las otras opciones que tenemos está la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Vamos a hablar acerca de estas 2 últimas terapias, dejando en claro que la mejor opción es el trasplante renal. Dentro de la diálisis peritoneal, pues va a ser una terapia que se va a llevar a cabo por medio de un catéter que se va a colocar por cirugía. A través de este catéter se va a introducir un líquido de diálisis a la cavidad abdominal, donde tenemos una membrana llamada peritoneo, por medio de la cual nos va a ayudar a sacar estas toxinas y a sacar líquidos para mejorar las condiciones del paciente. Existen 2 modalidades de esta diálisis peritoneal. Una es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, donde el paciente se va a realizar de acuerdo a la prescripción de su nefrólogo de 3 a 4 recambios con una estancia de 4 a 6 horas, los recambios de líquido de diálisis. Y la otra terapia, como podemos ver en la imagen, la diálisis automatizada, que es por medio de una máquina llamada cicladora, donde se va a conectar el paciente y se va a llevar a cabo diversos intercambios en un lapso aproximadamente de 9 horas. Normalmente el paciente se conecta durante la noche.
En el caso de la hemodiálisis, pues es un tratamiento que se va a llevar a cabo por medio de una máquina que le llamamos riñón artificial, para la cual vamos a requerir un acceso vascular para poder extraer sangre. Esa sangre va a pasar a través de un filtro para poder sacar estas toxinas, poder removerlos y también extraer líquidos, volviendo ya la sangre ya con disminución de estas toxinas. En esta imagen podemos observar las diferencias de ambas terapias. La hemodiálisis siempre va a requerir de un acceso vascular, ya sea una fístula o un catéter venoso central. Se extrae la sangre, pasa o se filtra a través de un dializador y va a regresar la sangre ya filtrada. La diálisis peritoneal, como ya mencionamos, va a ser por medio de un catéter instalado a nivel peritoneal, donde se puede hacer recambios con bolsas de diálisis, en el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, o conectado a una máquina cicladora. En el caso de la diálisis peritoneal, pues existen ciertas indicaciones y contraindicaciones para poder determinar si esta es la mejor terapia. En cada paciente se tiene que individualizar. Tenemos que valorar condiciones del paciente, edad del paciente, el sexo del paciente, comorbilidades. Dentro de las indicaciones de la diálisis peritoneal, tenemos que es una buena opción en aquellos pacientes que no se puede colocar un acceso vascular para poder realizar la hemodiálisis, pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía, es decir, una insuficiencia cardíaca refractaria, pacientes que cursen con arritmias, pacientes que tengan una función renal residual preservada, aquellos pacientes que estén orinando más de 300 mililitros en 24 horas. Hay estudios que han demostrado la sobrevida en pacientes que conservan esta función renal residual. También hay estudios que han demostrado que en el caso de la diálisis peritoneal, pues vamos a tener más tiempo de poder preservar esta función renal residual en los pacientes a comparación de la hemodiálisis. También la diálisis peritoneal es una de las mejores opciones para el tratamiento sustitutivo en niños, sobre todo de 0 a 5 años. Pacientes también con cirrosis hepática o pacientes que sean portadores de virus de transmisión sanguínea, como son pacientes con hepatitis C, hepatitis B y VIH. Pacientes que tengan problemas de coagulación, ya que en la hemodiálisis ocupamos anticoagulantes. En la diálisis peritoneal, al ser un procedimiento que no involucra que se utilicen esos anticoagulantes, pues puede ser una muy buena opción. También tenemos que está indicado en aquellos pacientes que vivan muy lejos. Hay pacientes que viven en comunidades donde están alejados de donde puedan tener acceso a una unidad de hemodiálisis. A veces tenemos pacientes que se trasladan hasta 6-8 horas para realizarse una sesión de hemodiálisis. En la diálisis peritoneal pues se puede hacer en casa, entonces en estos pacientes sería una buena indicación. También pacientes que tienen una vida muy activa, pacientes que tengan que ir a trabajar, que no tengan horarios flexibles, o estudiantes, pacientes jóvenes que tengan que ir a la escuela y no se puedan estar trasladando en el horario en que le establezcan la hemodiálisis. También es una buena opción en aquellos pacientes que tienen mucha ansiedad para la punción de venosa. Por ejemplo, si tiene fístula y le da miedo las punciones, pues sería una muy buena opción la diálisis peritoneal. Pacientes que tienen un horario muy irregular, que no se pueden adaptar a un horario específico para realizar su terapia, pues es una buena indicación, así como aquellos pacientes que tienen necesidad de viajar. Cuando están en diálisis pueden llevar sus bolsas de diálisis, hacer sus recambios, evidentemente en un lugar donde las condiciones higiénicas lo permitan, pero puede ser esta una buena opción. ¿En qué pacientes tendríamos que valorar el riesgo-beneficio de esta diálisis peritoneal? En aquellos pacientes que tengan una obesidad. No contraindica en absoluto, pero si la obesidad o el sobrepeso es mayor o la obesidad es grave, pues realmente no se podría hacer esta terapia. Pacientes que tengan poliquistosis renal, que es una causa de enfermedad renal crónica, que esto significa quistes en los riñones. Si los quistes son pequeños, puede ser posible la diálisis peritoneal. En ocasiones los quistes ya son muy grandes y dificulta la colocación del catéter para diálisis peritoneal. Pacientes con hernias recurrentes que no puedan ser reparados a la hora de colocar el catéter de diálisis, también tendríamos que valorar si puede ser esta una buena opción. Pacientes que han tenido cirugía abdominal múltiple. Siempre que el paciente tiene antecedentes de que tiene 2 o 3 cirugías o inclusive más, se debe valorar por cirugía a la hora para colocar o determinar si se puede colocar el catéter para diálisis. Pacientes que tienen problemas de visión, ceguera, y que no puedan tener la oportunidad de que algún familiar le pueda apoyar para realizar estas terapias. Pacientes con esclerodermia, con lupus, pacientes con pancreatitis crónica recurrente, pacientes que estén bajo tratamiento esteroideo, ya que el tratamiento esteroideo puede causar inmunosupresión,
bajar las defensas del paciente y condicionar a que tenga más riesgo de peritonitis. También en pacientes con enfermedad diverticular, si no está activa, podría ser una opción la diálisis peritoneal. Pacientes que tengan dificultad mental, pero si tienen apoyo o red de apoyo familiar, pudiera ser esta una opción. En el caso específico de las contraindicaciones, existen contraindicaciones relativas y absolutas para la diálisis peritoneal. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos pacientes con desnutrición, sobre todo desnutrición severa. Se ha demostrado que durante la diálisis no solamente extraemos toxinas y líquidos, sino también proteínas. Se pierde alrededor de 5 a 8 gramos de proteínas en la diálisis peritoneal. Entonces, un paciente que tiene una desnutrición severa, realmente esta no va a ser una mejor opción de tratamiento sustitutivo. Pacientes con obesidad mórbida, por lo que ya explicamos, pacientes con ostomías, pacientes que tengan una limitación severa en la capacidad respiratoria, es decir, aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar como el EPOC, ya que el líquido en el abdomen va a generar cierta presión abdominal, podemos tener una limitación a nivel de la capacidad torácica por la compresión abdominal y pues evidentemente tendríamos que valorar si es candidato o no. Pacientes que tengan problemas de hipertrigliceridemia grave, ya que por la constitución del líquido de diálisis pudiera aumentar más los niveles de triglicéridos y de colesterol, entonces no sería una indicación para hacer la diálisis peritoneal. Pacientes que no tengan oportunidad de autocuidado, que no tengan los recursos higiénicos en casa o un lugar adecuado con todas las necesidades para poder realizar esta terapia, es decir, aquellos pacientes que vivan en un lugar donde no se puedan tener las condiciones higiénicas para poder realizar esta terapia. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones absolutas de la diálisis peritoneal? Sería una patología abdominal severa. Pacientes que cursan con enfermedad diverticular aguda activa, que en el momento de que se requiera la terapia estén cursando con un absceso abdominal, alguna isquemia activa, pacientes que tengan fibrosis o esclerosis peritoneal, es decir, como ya mencionamos, este intercambio o esta salida de sustancias tóxicas y líquidos se va a llevar a cabo a través de esta membrana llamada peritoneo. Si esta membrana no funciona, pues realmente no es efectiva la diálisis peritoneal. Pacientes que tengan múltiples hernias que no puedan ser reparadas o inclusive pacientes que tengan adherencias por antecedentes de cirugías previas, pues estaría contraindicado colocar un catéter. Pacientes con malformaciones anatómicas que sean no reparables, pacientes con tumoraciones o en el caso que mencionamos hace rato, poliquistosis renal con quistes demasiado grandes que nos limiten la posibilidad de poder colocar el catéter. También enfermedad psiquiátrica grave, demencia, psicosis, depresión grave activa y sobre todo que no cuenten con apoyo familiar. También en pacientes que no tengan un soporte social adecuado o que definitivamente el paciente no quiera esta terapia sustitutiva. En el caso de las ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal, tenemos que tiene una ventaja que va a tener un mejor control y autonomía el paciente. Él, independientemente de las indicaciones que tenga por el nefrólogo, pues puede organizar sus horarios para poder realizarse sus intercambios, o si tiene una cicladora, pues puede conectarse en la noche y ser más independiente en el día para hacer sus actividades. Es más flexible en horarios, como ya mencionábamos, puede ajustar sus horarios para hacer los intercambios o con la máquina no necesita estarse haciendo en muchas ocasiones recambios durante el día y puede llevar a cabo sus actividades, más si trabaja o es estudiante. Hay una mayor compatibilidad con la vida laboral y otras actividades, por lo que ya comentábamos de poder ser flexible en los horarios. Hay un mayor control en el caso de las complicaciones hemodinámicas y electrolíticas a diferencia de la hemodiálisis, ya que aquí la extracción de solutos y de líquidos va a ser gradual en un mayor lapso de tiempo, a diferencia de la hemodiálisis que se hace durante la terapia, que son de 3 a 4 horas. Aquí hay menos riesgo de presentar calambres o de presentar hipotensión arterial. Los pacientes no necesitan tantas restricciones dietéticas y de líquidos porque los pacientes se dializan todos los días, entonces podemos extraer más líquidos y solutos, entonces tiene más oportunidad de llevar una dieta pues no con tantas restricciones. También hay una menor pérdida hemática, en esos pacientes se hace a través de un líquido de diálisis, no por medio de la sangre como la hemodiálisis, entonces esto implica menor pérdida hemática y pues mejores niveles óptimos de hemoglobina en los pacientes. ¿Cuáles desventajas tenemos en este tratamiento? Que necesita un entrenamiento previo, se debe capacitar a la persona o a los familiares para poder hacer la diálisis peritoneal. Necesita un mayor cuidado, sobre todo higiénico, a la hora de realizar sus diálisis. También
Una de las desventajas es que hay mayor riesgo de aumentar los niveles de colesterol y de glicemia, sobre todo por los componentes de el líquido de diálisis. Sin embargo, actualmente ya hay nuevos líquidos de diálisis que nos pudieran ayudar con este tema para evitar el riesgo de mayor aumento de glucosa. También puede haber complicaciones en el orificio de salida del catéter, como procesos infecciosos. También aumenta más el riesgo de desarrollar hernias por la presión intraabdominal y hay un aumento a nivel del abdomen y de peso. Que bueno, eso pudiera ser que en algunas pacientes, sobre todo mujeres, pues no sea pues de su agrado. Dentro de las indicaciones y contraindicaciones de la hemodiálisis, tenemos que una de las indicaciones para la hemodiálisis es que curse con hiperpotasemia, cifras elevadas de potasio, que sea refractario a tratamiento, toxicidad por fármacos. Esta es una de las indicaciones que, a diferencia de la diálisis, solo se puede hacer con la hemodiálisis. En el caso de algunos fármacos se puede disminuir esta toxicidad por medio de la hemodiálisis. Pacientes con lesión renal aguda, aunque tampoco contraindica la diálisis peritoneal, inclusive en lesión renal aguda en niños está indicada la diálisis peritoneal, pero en adultos, dependiendo de las condiciones del paciente y si está hospitalizado, pues puede ser una buena opción la hemodiálisis. Pacientes que cursen con sobrecarga de líquidos, pacientes que tengan acidosis metabólica refractaria o síndrome urémico, que son los síntomas que ya mencionamos previamente, las náuseas, vómito, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, prurito, pacientes que tengan o contraindiquen la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la hemodiálisis? Pacientes que estén cursando con un diagnóstico de estado vegetativo comatoso irreversible o pacientes que tengan un accidente vascular cerebral con secuelas graves. Estos pacientes pues difícilmente se pueden trasladar a la unidad de hemodiálisis para poder ser otorgado la hemodiálisis. Pacientes con enfermedades malignas, sobre todo con metástasis, de hecho se debe valorar la terapia sustitutiva en aquellos pacientes que tengan una sobrevida mayor a 6 meses cuando cursan con alguna neoplasia. Pacientes con cirrosis hepática que cursan con encefalopatía. ¿Por qué sería una contraindicación? Porque el paciente podría estar muy inquieto, podría arrancarse el acceso vascular y tener una mayor pérdida sanguínea. Pacientes con demencia o pacientes que por alguna razón no contamos con un acceso vascular, entonces estaría contraindicado la hemodiálisis. Dentro de las ventajas y desventajas tenemos como ventaja que no es necesario un entrenamiento del paciente ni del familiar. Dispone de días libres entre el tratamiento. Lo ideal o la prescripción de un paciente con hemodiálisis son 3 sesiones de hemodiálisis de 3 a 4 horas cada sesión de hemodiálisis. Entonces, entre una sesión y otra, pues dispone de tiempo libre sin que requiera el tratamiento y pueda hacer sus actividades. Tiene también una menor desfiguración estética. En muchas ocasiones, a veces los pacientes pues no quieren traer el catéter a nivel abdominal. Sin embargo, en la hemodiálisis, a veces pues el traer una fístula o tener un acceso vascular como el catéter, pues no les genera tanto conflicto como el catéter en el abdomen. Sin embargo, eso depende de cada paciente, porque hay pacientes que definitivamente, por lo menos a mí en la consulta, llegan y me dicen, es que no quiero que se me vea el catéter de diálisis, y es más fácil cubrir el catéter de diálisis, pero bueno, eso va a depender de cada persona. Dentro de las desventajas tenemos que necesita una dependencia de pacientes, de personal profesional capacitado, tanto la enfermería como el nefrólogo, para poder otorgar la hemodiálisis. Son horarios rígidos, sobre todo si está a nivel institucional o a nivel privado, se otorgan ciertos días con horarios establecidos. Si por alguna razón el paciente no se presenta, pues puede perder su sesión de hemodiálisis. Entonces, esa es una gran desventaja, el que tiene que ser días y horarios establecidos. También una desventaja es el dolor, pacientes que presentan fístulas, hay pacientes que tienen mucha molestia a la hora de las punciones. También las complicaciones intradiálisis y del acceso vascular. Las complicaciones de intradiálisis, como ya mencionábamos previamente, pues en la hemodiálisis se hace un intercambio de electrolitos y extracción de líquidos en menos tiempo, lo cual puede condicionar a hipotensión arterial, hipoglicemias, trastornos electrolíticos que nos pueden condicionar a que tengamos en los pacientes calambres, también complicaciones en el acceso vascular como procesos infecciosos. Hay estudios que han demostrado que en los primeros 90 días de terapia sustitutiva hay un mayor riesgo de infección del acceso vascular en pacientes en hemodiálisis en comparación a los que están en diálisis peritoneal. Debemos también, en estos pacientes hay una mayor restricción tanto de dieta como de líquidos, ya que como no se hace una extracción de solutos ni de líquidos todos los días, pues tenemos que limitarlos más en la dieta y en la cantidad de líquidos que consuma, y más
si ya no tiene uresis residual. Estos pacientes también una desventaja es que utilizan más dosis altas más de eritropoyetina por varios factores. Una es porque durante el circuito pues, se puede perder un porcentaje de sangre, lo cual va a condicionar a niveles de hemoglobina más bajos y requerir mayor aporte de eritropoyetina. Y otro de los factores es que muchos pacientes, por cuestiones personales o de salud, pues no tienen acceso a una fístula. Entonces, el tener un catéter ahí, pues implica un proceso inflamatorio constante, lo cual va a ser una mayor resistencia a la eritropoyetina y vamos a utilizar mayor aporte o mayor dosis de eritropoyetina. Como ya bien hablamos, debemos de determinar primero en todos los pacientes edad, sexo, comorbilidades para determinar cuál es la mejor terapia, valorar si tienen indicaciones en contraindicaciones. Sin embargo, si ambos pacientes pudieran optar por cualquiera de las dos terapias, ¿de qué manera los podemos orientar? Pues hay ciertos estudios, de hecho múltiples estudios multicéntricos, donde hablan acerca de que la diálisis peritoneal va a ser incluso mejor en los primeros 2 a 3 años de terapia. Sin embargo, después de estos 2-3 años, la sobrevida en pacientes con hemodiálisis va a ser mejor en aquellos pacientes mayores de 60 años y diabéticos. En estos estudios que demostraron que los primeros de 12 a 24 meses era mejor la diálisis peritoneal, les fue mejor, pero aquellos pacientes que no eran diabéticos o pacientes que eran más jóvenes. También en esos estudios no se encontró una diferencia importante entre que era mejor diálisis o hemodiálisis en hombres, sin embargo, en mujeres sí. Hay otros estudios que se hicieron acerca sobre qué impacta más sobre el cuidador, los familiares que tienen pacientes en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. No se encontró diferencia en la sobrecarga para el cuidador, sin embargo, sí hubo diferencias si el paciente presentaba demencia. Independientemente que estuviera en diálisis o en hemodiálisis, aquellos pacientes que tuvieran demencia implicaban una mayor sobrecarga para el cuidador. En cuestión de calidad de vida, se han hecho varios estudios y se observó que la calidad de vida es mejor en pacientes con diálisis peritoneal a diferencia de los pacientes que están en hemodiálisis. Y bueno, como conclusión tenemos que en pacientes menores de 45 a 65 años que no tengan enfermedad cardiovascular y que no sean diabéticos van a tener un mejor sobrevida en pacientes que se opta por la diálisis peritoneal. Y también tenemos que la diálisis peritoneal es incluso mejor en los primeros 2 a 3 años de terapia. Sin embargo, después de estos 2 años, la sobrevida va a ser mejor en hemodiálisis en aquellos pacientes que sean mayores de 60 años y diabéticos. También una de las conclusiones que tenemos de acuerdo a esos estudios es que la mejor sobrevida se ve en pacientes que han seguido de manera íntegra, es decir, pacientes que de acuerdo a sus necesidades se optó una mejor terapia, ya sea diálisis o hemodiálisis, llevan una adecuada alimentación, llevan un autocuidado adecuado tanto para la diálisis como para la hemodiálisis, y que cada paciente va a determinarse qué tipo de terapia va a ser la mejor de acuerdo a sus necesidades. Los resultados que hemos visto van a depender, como ya se les comentó previamente, de la edad de la persona y de las comorbilidades que tengan a la hora de que se decide iniciar la terapia sustitutiva. Una muy buena opción, ya sea diálisis o hemodiálisis, va a ser que se tomen en cuenta todos esos factores y además que el paciente pueda tener una adherencia al tratamiento de manera adecuada. También es importante recordar que los factores psicosociales influyen. No tener una buena red de apoyo familiar, no tener cuidados adecuados en casa, si es que se decide la diálisis peritoneal, pues pueden influir mucho en la calidad sobrevida de estos pacientes. En cuestión de costos, a pesar de que ambas terapias son costosas, se ha demostrado que la hemodiálisis es un costo más elevado que la diálisis peritoneal. Bueno, pues con esto concluimos la presentación.